El osito está de vuelta. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar algunas noticias del mundo Alianza con respecto a fichajes, aquellos que ya están confirmados, otros que se están negociando y otros que podrían ser una buena alternativa para reforzar el plantel en el 2025. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Hey! Antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a Betboom, auspiciador oficial del canal, y hemos creado una comunidad de Telegram donde estaré soltando pronósticos antes de cada fecha importante. Pero además nuestros amigos de Betboom estarán regalando códigos que al ingresarlos en tu cuenta de Betboom te recarga saldo para que puedas seguir jugando. Así que no pierdas la oportunidad y únete a la comunidad de Fanodric en Telegram. Muchas gracias, Betboom. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Alianza Lima despidió a Marioni y volvió a nombrar gerente deportivo a José Bellina, también conocido como Coté o también conocido en el mundo del internet como el osito de Alianza Lima. Habría que decir que Bellina fue el gerente deportivo en la campaña de Alianza 21-22, o sea que fue bicampeón. También logró el campeonato del 2020 siendo gerente deportivo de Sporting Cristal, y ya en 2023 tuvo una mala campaña en la que se contrataron a muchos jugadores lesionados y tras la final perdida tuvo que dejar el cargo. Algunos pensarán que Alianza lo ha vuelto a contratar, pero en realidad no es así. Bellina nunca se fue a Alianza, simplemente dejó el cargo de gerente deportivo, lo pusieron un costadito para tenerlo de repuesto y ahora ha vuelto a ser gerente deportivo, y ciertamente el trabajo que hizo Marioni en la última campaña terminaron engrandeciendo el trabajo de Bellina por la ley del contraste, y por eso aplica el refrán más vale malo conocido que bueno por conocer. Aunque Bellina no es precisamente un mal gerente deportivo, tuvo un mal año, sí, pero también habría que reconocerle que fue campeón del fútbol peruano por 3 años consecutivos y con 2 instituciones diferentes. Sobre todo porque en esta tribuna he reclamado mucho que le dan la oportunidad a cualquier extranjero antes que a un peruano, y ciertamente Bellina es peruano, ha hecho un buen trabajo antes en Alianza Lima y prefiero que tenga el cargo él a cualquier otro extranjero que venga a hacer sus prácticas aquí. Pero sumado a ello tendríamos que mencionar que el trabajo de Bellina no se terminó exactamente en la campaña 2023. Varios de los jugadores que llegaron a Alianza Lima en la última campaña habían negociado o habían sido ya mapeados por José Bellina y no por Bruno Marioni. Jugadores como por ejemplo Kevin Serna, Renzo Garcés, que fueron de los mejores aciertos de la temporada. También podría mencionar a Marco Guamán. En general jugadores nacionales que Bellina ya tenía escauteados como los mejores de la liga peruana. Y por eso, bajo el mando de José Bellina y posiblemente bajo la dirección de Mariano Soso, Alianza afronte la campaña 2025 y vamos a hablar de los posibles refuerzos. También habría que decir que Mariano Soso fue confirmado como técnico de Alianza Lima, luego se sembró la duda de su continuidad porque se decía que Newell's Old Boys deseaba contar con el rosarino para ser técnico de la Lepra en la próxima campaña del fútbol argentino. Esto no se ha llegado a concretar hasta el momento que grabo el video. Realmente me encantaría que Mariano Soso dé ese salto en su carrera y se vaya a dirigir a Argentina. Sería una pena, pero bien dice el dicho, por mi mejoría hasta mi casa dejaría, y si le llega una oferta de Newell's, de verdad que la tome y que lo dejen ir, porque es una oportunidad única en la vida que quizás no se le vuelva a presentar. Bueno, dejando de lado las ironías, si Newell's lo llegara a contratar, considerando que el año pasado contrataron a Larriera después del desastre del 2023, habría que declararlo club hermano, definitivamente. Pero continuando con los posibles refuerzos que llegarían a Alianza Lima, habría que mencionar algunos que ya están prácticamente cerrados y otros que podrían ser alternativas interesantes. Recordemos que a Bellina le gusta mucho la figura del extranjero nacionalizado. En su momento buscó a Lavandeira, a Sanelato, también estuvo Gabriel Costa, Pablo Míguez se nacionalizó en el camino, y habría que buscar esa figura en el mercado nacional porque hay varios jugadores que tras cumplir los 2 años en el Perú van a poder recibir su pasaporte peruano y dejar de ocupar plaza de extranjero en la Liga 1. Pero antes de sugerir nombres, vamos a hablar de uno que está prácticamente cerrado. Realmente se dice que ya solo falta que lo presenten porque está todo acordado con un chico de la casa y de un apellido que en Matute tiene historia, y por supuesto me refiero a Jean-Pierre Archimbó. El mediocampista de Melgar es de los mejores de la Liga 1, ha llegado a ser considerado en la selección, le hizo gol a Alianza en el último partido entre ambos equipos en Matute y ciertamente sus números hablan de uno de los mejores mediocampistas
mediocampistas de la Liga 1 y que además es jugador nacional. ¿Alianza debería ir por él? Por supuesto que sí. En realidad tendríamos que decir que Alianza ya fue por Jean-Pierre Archimbó después de muchas campañas jugando lejos de casa, y es así como Chocherita podrá jugar su primera campaña como futbolista profesional del club de su vida, aquel que lo formó y donde también trabajó su papá por muchísimos años. A propósito de eso, una cosa que se sugiere mucho en el fútbol peruano es la argolla, que tal futbolista llega porque el papá es conocido, porque fue futbolista, porque tiene un cargo en el club. En el caso de Jean-Pierre Archimbó, queda clarísimo que Lalo jamás usó ningún tipo de influencia, pues su hijo armó su carrera lejos de casa, lejos de la victoria, en muchos equipos de provincia, llega con 30 años y es promoción de Jordi Rein, el Churrito Inostroza, esa reserva prometía bastante, y Jean-Pierre Archimbó hizo carrera en el fútbol peruano para ganarse el derecho a estar en Alianza Lima, y es prácticamente un hecho que lo tendremos en el medio campo la próxima temporada. Un refuerzo importante considerando que Alianza adoleció principalmente de mediocampistas con gol y también con elaboración de juego. Archimbó le podría dar un gran refresco al centro del campo y podría ser el reemplazo de Catriel Cabellos, considerando que estaba a préstamo y la opción de compra con Racing es altísima. Y ahora pasamos a especular un poco con los posibles refuerzos nacionalizados, que no pueden faltar ya en ningún equipo del fútbol peruano. Se está haciendo una práctica cada vez más común, y el nombre que voy a sugerir ya ha sonado en las oficinas de Alianza Lima, y se trata del argentino Gaspar Gentile, quien ya tuvo campañas interesantes con UTC y en la última con el Deportivo Garcilaso. Con 29 años, Gaspar Gentile es uno de los extranjeros más atractivos para la próxima campaña, porque ya podrá jugar como peruano, y eso definitivamente le sube muchísimos puntos para que cualquier equipo se interese en él. Gentile juega como centro delantero, pero principalmente tirado por la banda. Es un jugador movedizo que le puede resultar útil a Alianza Lima en la siguiente campaña, considerando que ya tiene bastante experiencia jugando en la altura. Ocuparía el puesto de jugador nacionalizado que en anteriores campañas ocupó la Bandeira, también Gabriel Costa, y realmente Alianza Lima necesita reforzar su ataque, considerando la salida, imagino yo, de Pablo Sabac y probablemente también Matías Zúcar, que se vaya a préstamo a otro club. Gentile definitivamente no sería alternativa como extranjero, pero como jugador peruano es de lo mejorcito que puedes conseguir en el medio, y seguramente estaría encantado de jugar en un equipo de la capital. Alianza Lima podría ir a buscar a Gentile, quizás no como un delantero titular, pero sí como una alternativa, considerando que ya no ocupa plaza de extranjero, como tampoco lo hace el colombiano López, futbolista de Chancas, con el cual Alianza intentará replicar lo que ocurrió con Kevin Serna, aunque esto es más complicado. Recordemos que Kevin Serna no tenía un nombre ganado en su país, prácticamente trabajaba como un colombiano de a pie, pero su sueño por el fútbol empezó a construirse en el ascenso peruano, y de forma meteórica llegó a la primera división, impresionó a propios y extraños, pero principalmente extraños, y llegó a firmar por Alianza Lima, jugando poco porque se lo llevó un grande de Brasil como Fluminense. En ese mercado de colombianos anónimos, alguna vez Alianza fracasó estrepitosamente contratando a Tilín Zúñiga, aquel delantero colombiano que entre comillas había brillado en el fútbol de Panamá y que vino a Perú solamente a hacer el ridículo. Pero con Kevin Serna salieron las cosas mejor, porque ya tenía experiencia jugando en la primera división peruana y se había comprobado su nivel en nuestro torneo. Pasa lo mismo con López, que ha sido de lo más destacado de Chancas y que sin dudas va a ser un refuerzo muy interesante a ver en la campaña 2025. Es increíble, pero al mismo tiempo preocupante, que los refuerzos más prometedores que hay en la liga peruana ya no sean peruanos, sino los extranjeros nacionalizados, lo cual habla seriamente del problema que tenemos en formación de futbolistas, pero ese será un tema para tratar en otro video. Y ahora sí paso a especular al 100%. Los tres primeros jugadores que he mencionado, uno o dos ya estarían cerrados y el otro es una alternativa que se evalúa. Pero a partir de aquí paso a especular por completo con dos futbolistas que yo creo podrían reforzar muy bien Alianza en el 2025. Y el primero no podía dejar de mencionarlo porque se lo van a pelear los tres grandes de Lima, y estoy hablando de Jairo Vélez. El ecuatoriano será finalmente peruano y nadie va a negar que en las últimas campañas fue el mejor jugador
jugador de la Universidad César Vallejo. Algunos dirían que el mejor futbolista de su historia, un mérito que no es tan complicado de conseguir, pero que de todas formas es un mérito considerando el nivel mostrado en las últimas campañas. Pese al descenso, Jairo Vélez ha sido un futbolista muy discreto en materia que nunca ha dado que hablar por inconductas ni nada por el estilo, pero con su fútbol ha impresionado a muchos y en Lima desearían contar con él porque es un jugador con gol, con mucho juego y atrevido al momento de tener la pelota. Vélez por supuesto deseará salir de Vallejo tras la pésima campaña que los llevó al descenso, un vestuario que se rompió muy pronto y donde posiblemente construyó una mala relación con Paolo Guerrero, o al menos así quedó reflejado con sus declaraciones tras la salida de Paolo de Trujillo. ¿Y eso podría ser un impedimento para que llegue a Alianza? Yo elegiría creer que no, porque me parece una tontería que se puede arreglar fácilmente conversando. Jairo Vélez es un talentoso centrocampista y que podría aportar en una zona del campo donde Alianza Lima careció de talento, careció de desequilibrio y por lo mismo no pudo pelear el campeonato. Y como última alternativa, esto es completamente idea mía, porque un reclamo del hincha es que se refuerce el arco de Alianza de cara a la siguiente temporada. Nadie ha quedado conforme con el rendimiento de Ángelo Campos en la campaña 2024 y por supuesto los nombres que se sugieren para reemplazarlo vienen del extranjero. Se habló de la llegada de un arquero de la segunda Argentina, también del arquero de la selección boliviana Vizcarra, entre otras alternativas que se vienen barajando. Incluso al fútbol peruano se ha acercado el nombre de Wilker Fariñez, el arquero venezolano con pasado en Francia y también en Millonarios, aunque su destino estaría más cerca de Cusco que de Lima. De todas formas, hay alternativas en el extranjero para mejorar el arco, pero esto estará condicionado a la cantidad de extranjeros que permita la liga en el 2025. Se habla de una reducción de 6 a 5 cupos y hasta que esto no se defina, Alianza no elegirá un arquero extranjero o nacional, pero ciertamente en el mercado nacional solo hay dos alternativas que podrían mejorar a Campos. La primera es muy obvia, Pedro Galese, quien está jugando en Estados Unidos, alejado de los problemas y ya sabemos que un tema personal lo llevó a decidir abandonar Alianza tras la campaña 2019 y no creo que esté en sus planes regresar de momento, aunque sin duda sería enorme para Alianza volver a tener a Galese en el arco. Otra opción muy interesante y creo yo sería el gran golpe del mercado es la de Diego Romero, arquero suplente en la U, pero que es suplente solo porque el titular es del extranjero. Sebastián Britos ha sido uno de los mejores de la campaña, pero cuando a Romero le tocó tapar, demostró ser el arquero joven con más proyección actualmente en el Perú. Y acá hay un tema, porque Romero, como todo profesional en un buen momento de su carrera, desea ser titular y en la U le han dejado en claro que esa opción no se la podrán brindar porque Sebastián Britos continuará una campaña más en el equipo crema y hasta Ferrari lo ha dado a entender diciendo que Romero se enoja por la continuidad de Britos y que verán qué hacer con su futuro. Ahí Alianza podría intentar quizás no una negociación de club a club, sino esperar que el jugador se desvincule o de última poner el billete en la mesa para que Romero se convierta en el nuevo arquero de Alianza Lima y pelee el puesto con Ángelo Campos, considerando que Alianza no desee gastar un cupo extranjero en el arco. Como dije antes, esto es una idea personal, no sé qué tan viable o factible puede hacer que Romero pase de la U a Alianza. En las últimas campañas hemos visto jugadores que han pasado de Alianza a la U, más no de la U a Alianza. Habría que mencionar también que tanto Jairo Concha como Gabriel Costa se fueron libres de contrato, y específicamente en el caso de Costa, Alianza le resolvió el contrato para que se vaya libre a la U, lo cual en teoría terminó costando el clausura porque el único gol que hizo Gabriel Costa le valió 3 puntos a la U. Dudo mucho que Ferrari quiera devolver el favor, pero las alternativas en el arco para Alianza son limitadas y se reducen, al menos en el mercado nacional, a 2 nombres. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Y ahora dime tú en los comentarios qué jugadores te gustaría ver en Alianza Lima para la campaña 2025. No olvides suscribirte, dejar un like y activar la campanita si este video te ha gustado. Ya sin mucho más que decir, me despido y como siempre, ¡arriba Alianza!